La enfermedad del sarampión, que había sido anunciada como erradicada por el gobierno de Estados Unidos, hoy protagoniza un alarmante brote con epicentro en el estado de Texas, que se ha regado por 22 estados del país. La principal causa de esto, la caída en las tasas de vacunación entre niños de guardería estadounidenses y las políticas antivacunas del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Según un estudio de la Universidad de Stanford, si se mantienen las bajas tasas actuales de vacunación, se podrían registrar más de 850,000 casos, 170,000 hospitalizaciones y 2.500 muertes en próximos 25 años. Con esto, el sarampión podría convertirse en una enfermedad común entre los estadounidenses. El problema es el costo de vida que implica y la propagación en la región, sin decir de otras enfermedades que, por supuesto, expertos han explicado pudiesen extenderse también en territorio estadounidense. Vamos a analizar el tema. Antes de esto, recordarles a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo a la pregunta, pero acá les dejamos nuevamente el código QR para que usted pueda participar en ese tema. El brote de sarampión en Estados Unidos supera 620 casos en Texas. Es el más grave en 3 décadas tras ser erradicada en el pasado. ¿Cuál es la verdadera causa de esta situación? Política antivacunas del gobierno federal, desmantelamiento de la salud pública, desinformación sobre tratamientos efectivos, el lucro por encima del bienestar social. Son las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos, por supuesto, todas las respuestas. Vamos al análisis inmediatamente. Me acompaña en la distancia doctor Gonzalo Basile, director del programa Salud Internacional Claxo desde La Habana. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Cómo es esta situación, epidemia en Estados Unidos por el tema del sarampión? ¿Cómo esta situación se circunscribe en la lógica de los Estados Unidos y su sistema de salud? Bien, básicamente para ubicar muy rápidamente, digamos, el brote de sarampión en América Latina, digamos, y en Estados Unidos ha significado en las últimas 14 semanas epidemiológicas del 2025 más de casi 1.600 casos en toda América Latina, pero básicamente más de la mitad están centrados en Estados Unidos, ¿no? Donde hay hoy más de 700 casos. Esos 700 casos tienen una gravedad para Estados Unidos porque se han propagado a más de 20 estados. En segundo lugar, porque esos 700 casos, ustedes saben, Estados Unidos tiene una gran conectividad aérea, con lo cual la circulación viral hace que muy rápidamente se pueda transmitir el brote epidémico de sarampión en otros estados de Estados Unidos, pero además en otros estados para Latinoamérica y el Caribe. Como saben, México ya tiene casos importados y Argentina también tiene casos, un brote también de sarampión significativo, además de Canadá. Son los 4 países que hoy tienen una circulación viral activa. En segundo lugar, como bien lo planteaban ustedes al inicio, hay un tema con las bajas coberturas de vacunación, algo que tiene que ver en general con una política que ha venido, digamos, discutiéndose mucho dentro del Estado norteamericano, y que tiene que ver obviamente con la política, digamos, y toda la dinámica antivacunas que ha ido primando en ciertos sectores de la sociedad norteamericana y un poco en la mirada que tiene el director del Departamento de Salud, y también otro poco en cómo ha ido medicalizando el complejo médico-industrial farmacéutico, es decir, la gran industria farmacéutica ha producido también una especie de descreimiento en el uso de las vacunas y los medicamentos. No se olviden que en Estados Unidos 250, la tercera causa de muerto tiene que ver con errores médicos en el diagnóstico, en el tratamiento o en la sobremedicación, es decir, casi 40.000 personas al año mueren en Estados Unidos por sobremedicación, por sobreuso de medicamentos, y eso también ha ido generando toda una lógica de sobremedicalización, pero además de muertes y de descreimiento sobre el uso de las vacunas, sobre todo las vacunas clásicas de virus atenuados como la del sarampión, la triple viral, ¿no? Entonces, en ese contexto, en primer lugar, la significancia epidémica no es solo para Estados Unidos, sino para al resto del mundo. No hay que olvidar que hay, más o menos el año pasado, hubo unas 300.000 casos de sarampión. El año pasado, en el 2024, casi de todos los casos que se dieron en América Latina y el Caribe, más del 60% eran casos no vacunados, es decir, la mayoría de casos en Estados Unidos hoy son no vacunados y en niños. Vamos a ver algunas cifras, doctor, sobre este brote compartidas por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Hasta ahora, 646 casos han sido confirmados desde enero
y durante todo el año al menos 64 pacientes han sido hospitalizados. Se han registrado 2 fallecimientos de niños en edad escolar que no estaban vacunados ni presentaban ninguna enfermedad subyacente conocida. Para los epidemiólogos es indispensable impulsar una ola de vacunación contra el sarampión, pero Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, se ha opuesto en un principio esta medida. ¿Pero por qué? ¿Acaso existe la remota posibilidad de que sea viable el camino de las vitaminas, por ejemplo, para prevenir? Hay toda una propaganda, doctor, gubernamental contra las vacunas, y preguntarle de qué manera ha contribuido esto el hecho de que, por ejemplo, haya sido un activista, precisamente el secretario actual de Salud de los Estados Unidos, que ha comentado que la enfermedad se previene con vitamina A y aceite de hígado de bacalao. Sí, yo ahí colocaría 2 elementos, no tengo mucho para explicar, digamos, sobre ese tipo de planteamientos que tiene el actual secretario del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Sí me parece ahí hay que colocar 2 elementos, digamos. En primer lugar, digamos, el elemento, no hay que olvidar que el propio sistema de salud norteamericano es un sistema puramente privado de cobertura financiera. Más de un 10%, casi un 10% de la población norteamericana no tiene ningún seguro médico privado, eso es casi 30 millones de habitantes. Eso significa que uno no tiene acceso, digamos, ni a diagnósticos, tratamientos, atención en casos complejos, en brotes epidémicos y demás. Es decir, ese es un problema que viene atravesando Estados Unidos en su lógica de tener un sistema de salud puramente privado y con toda una cultura que viene atrás de la seguridad social de mercado que tiene Estados Unidos, que es la idea de la responsabilidad individual, que todo depende de los comportamientos individuales y que incluso en los brotes epidémicos, y ahí voy a lo que dice... Comportamientos individuales y que incluso en los brotes epidémicos, y ahí voy a lo que dice Kennedy, digamos, se refuerza toda esa lógica de la cultura, de la conducta o del comportamiento individual, ¿no? Es decir, como que el Estado, la salud pública, las estrategias de respuesta a emergencias de salud pública, como en este caso una epidemia de sarampión activa. Además que dependen del individuo, tenés toda esta lógica que ha traído Robert Kennedy, pero que también tiene todo un movimiento bastante significativo dentro de los Estados Unidos, y podríamos decir del panamericanismo trampista 5.0, que es esta idea que las vacunas en general, así, digamos, indistintamente, porque ¿qué pasa con esto? Digamos, Robert Kennedy y todos esos grupos han tomado, digamos, toda la discusión muy compleja que hay sobre las nuevas plataformas vacunales, sobre todo el tema de qué pasa con las nuevas vacunas de tecnología, digamos, ¿no? Y de los cambios que ha habido en las plataformas de vacunas. Digamos, lo que hacen estos espacios de activistas antivacunas es tomar indistintamente todas las vacunas, las que son útiles, efectivas y las que, digamos, son respuestas a problemas de emergencias de salud pública, como la triple viral en el caso de sarampión, que sabemos que tiene un uso bastante efectivo para responder a los brotes epidémicos, y que siempre en Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, tratamos en todos los países que hubiera más de un 95% de coberturas vacunales. Eso hizo que dejara de haber circulación viral de sarampión durante varios periodos en América Latina, y que hoy en los últimos años se ha vuelto a recrudecer, digamos. Entonces todo el espacio digamos, podemos decir, la cultura, digamos, antivacunas que representa Kennedy, en realidad representa toda esta idea de mezclar y hacer una mezcla, ¿no?, entre las vacunas de nueva tecnología y demás, que tienen otras lógicas de mercado, y que efectivamente hay una discusión importante en el mundo qué se hace con el uso de esas vacunas, las proteicas y otro tipo de vacunas de cambios de ARN y demás, y las mezcla con las vacunas clásicas, con las vacunas de virus atenuados, con las vacunas más efectivas para la salud pública, muchas de esas vacunas que tenemos en los calendarios de obligaciones obligatorios en Latinoamérica y el Caribe, las mezcla con eso y dice, bueno, no hay ningún uso en eso. Eso ha ido increciendo en Estados Unidos en una especie de cultura de no uso de vacunas, y vuelvo ahí también en el entrecruce con el tema de la responsabilidad individual y la conducta individual. Y un tercer elemento que me parece importante ahí, que creo que, digamos, también mezcla un poco todo lo que representa esta lógica de Kennedy. Claro, Kennedy también tiene unas discusiones, algunas
digamos que hay que mirarlas con un lente importante, que es toda la discusión de cómo el complejo médico-industrial norteamericano ha medicalizado la vida de Estados Unidos, es decir, digamos, el consumo de fármacos y de medicamentos por habitante en Estados Unidos triplica o cuadriplica el que cualquier lugar en América Latina y también en el resto del mundo. Ese sobreconsumo de medicamentos, como dije antes, representa casi 40.000 muertes al año reconocidas por el Observatorio de Drogas de Estados Unidos, 40.000 muertes al año por sobremedicación y automedicación, y casi errores por el diagnóstico, el tratamiento y el sobreconsumo de medicamentos. Entonces, ahí hay como un cóctel explosivo, pudiéramos decir, de toda la cultura, digamos, norteamericana con respecto a la responsabilidad individual, sin ninguna intervención de capacidad, de fortalecimiento de la capacidad de una salud pública que intervenga para proteger, cuidar y dar respuesta a las emergencias de salud pública. Además de esa cultura a las emergencias de salud pública, además de esa cultura de privatización. Sí, bueno, tenemos un pequeño problema de audio con el doctor desde allá, desde La Habana, pero vamos a ver algunos datos sobre la gravedad que implica para los niños un brote de sarampión. Según estudios, 9 de cada 10 personas se van a contagiar de sarampión debido a las bajas tasas de inmunización existentes, causando de la forma más grave daño en pulmones, en riñones y el cerebro. Está comprobado que el contagio es tan alto que es capaz de contagiar a niños con apenas inhalar el virus que yace en el entorno, que luego en 24 horas se aloja en células para propagarse hacia los pulmones. Como resultado, puede ocasionar la muerte de los más pequeños de la casa, como fue el caso de 2 niños en Texas a causa de esta terrible enfermedad, como habíamos comentado, con cifras alarmantes. 800 casos de sarampión en lo que va de año. Revelan 94% de los casos están vinculados a 10 brotes activos definidos como con 3 contagios o más contagios relacionados, y las jurisdicciones más afectadas, Texas, Oklahoma, Kansas, Ohio, Pensilvania, se registran entre 10 y 49 casos, mientras que otros estados marcaron 9 casos, alrededor de 9 casos, y que efectivamente sigue en aumento esta tendencia, como hemos visto y como hemos analizado. Doctor Gonzalo, por otro lado, usted me comentaba que participaba de una Convención Internacional de la Salud Pública, Cuba Salud, en La Habana, y recordaba la retórica del gobierno de los Estados Unidos contra la cooperación de la isla en materia de salud recientemente, y en momentos en que efectivamente se está dando esta crisis sanitaria en los Estados Unidos. La reflexión, ¿no?, también dentro de esa retórica de los Estados Unidos por, atacar o criticar a un trabajo humanitario que hace, por ejemplo, la isla de Cuba, y bueno, y todo lo que está sucediendo y la reflexión que deja todo esta epidemia de sarampión en los Estados Unidos. Sí, sin duda ahí se da una paradoja, ¿no? Efectivamente, durante toda esta semana, del 21 al 25, se ha producido la quinta Convención Internacional de Salud Pública, que se conoce como Cuba Salud, y que es del Programa de Salud Internacional de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Varios de nosotros hemos venido participando en las últimas convenciones. Esto reúne ministros de salud, academias, universidades, investigadores, escuelas de salud pública de todo el mundo, diría. Aquí pasaron ministros de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, distintas academias e investigadores. Digamos, y es muy paradójico en este sentido que, por un lado, digamos, se ataque, todo lo que ha sido, algo muy significativo para la cooperación sur-sur en salud, que es la cooperación médica cubana, ¿no? Eso no hace falta, creo que estando en Telesur ustedes lo conocen muy bien, toda la capacidad que, a pesar de las condicionantes y adversidades que atraviesa Cuba en, su situación de bloqueo económico y una serie de condicionantes y adversidades en general, Cuba siempre ha mantenido, una cooperación sanitaria, una cooperación sur-sur, para tanto en contextos africanos, en contextos latinoamericanos, en contextos de emergencias de salud pública, ébola, epidemias de dengue, epidemias de cólera en Haití, donde me ha tocado interactuar mucho con la cooperación cubana en salud, realmente, que hoy sea, que esa cooperación, solidaria, centrada en el cuidado de la vida y la salud pública, establecida por, hay que decirlo también, por personal
de cooperación que en el caso cubano, formada en universidades públicas, formada para la salud pública cubana, y que en ese contexto, digamos, Estados Unidos utilice, digamos, ataques. Cubana, realmente lo único que demuestra es un poco lo que trata de hacer de alguna manera la dinámica de reconfiguración que está planteando Trump o toda esa dinámica que tiene Estados Unidos en el sentido de reconfigurar las lógicas de Occidente en esa crisis que tienen alojada en el norte y que en el norte global y que tienen en Estados Unidos, y en toda esa dinámica obviamente que valores como la solidaridad, la cooperación sur-sur, la capacidad pública de respuesta a problemas sanitarios a nivel global o a nivel del sur global, digamos, ¿no? Como ha sido siempre la cooperación cubana, realmente, digamos, lo que demuestra es que América Latina y el Caribe en realidad tiene que fortalecer sus lazos, obviamente, con la cooperación en salud de Cuba aún más. Digamos, me parece que la CELAC, la Comunidad de Americanos y Caribeños, todavía tiene una deuda importante en cómo fortalecemos la integración regional para la salud, es decir, para la soberanía sanitaria, para que los países de Latinoamérica y el Caribe no dejemos de depender un poco de los continentes del norte hacia el sur verticales como la de Estados Unidos, sí, y que además esa soberanía sanitaria como estrategia nos permita, por ejemplo, fortalecer, por ejemplo, apoyar las capacidades que muchos países latinoamericanos hoy tienen, como Cuba, de producción de fármacos, de biofarmas y de toda la capacidad que Cuba ha ido desarrollando tanto a nivel clínico como a nivel, sobre todo, sanitario, como en otros contextos, también en Latinoamérica y el Grandes Caribe. Contextos, seguramente. Que tenemos, sí. Grandes contextos, seguro, dentro de pues, todo el entorno de la salud internacional y la labor de los cubanos en torno a este tema. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios sobre el tema. Doctor Gonzalo Basile, director del programa Salud Internacional Claxo, a propósito de esta crisis sanitaria en los Estados Unidos. Vamos a una primera pausa del programa, pero recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, acá tiene el código QR. Vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur y ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Estados Unidos y esta crisis sanitaria que está viviendo el país por el brote de sarampión. Sarampión que ya ha cruzado las fronteras más cercanas. Ahora uno de los países a los que se extiende esta enfermedad es México. Rápidamente se prepara una jornada de prevención en ese país desde hace unos días. Y aquí es donde vemos los diferentes modelos políticos, porque desde la Secretaría de Salud mexicana se impulsa una capacitación en conjunto con la Organización Mundial de la Salud para fortalecer las capacidades nacionales sobre vigilancia epidemiológica y también mejorar los laboratorios para dar respuesta rápida a brotes de estas enfermedades en el país. Han reiterado el compromiso por la vigilancia activa, la vacunación oportuna, con la acción rápida y coordinada, muy al contrario de lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera, cuando efectivamente las autoridades desde un principio han dicho que otros medicamentos son indispensables para la prevención del sarampión y el brote que se está realizando. Vamos de inmediato a analizar a Antonio Hernández, doctor, investigador, salubrista del Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria Claxo. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por su tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Entonces, lo que decíamos, dos modelos. Estados Unidos, pues obviamente con un proteccionismo que ha dejado de lado pues, la aplicación de la vacuna en algún momento, y se extiende este movimiento antivacuna, y por el otro lado está México, que más bien está impulsando la prevención a través de la vacunación y que da a entender precisamente pues esa retórica de los Estados Unidos que perjudica ahora con esto a otros países. Sí, en efecto, lo que vemos, como tú lo mencionabas al principio, este contraste entre sistemas de salud, en donde por un lado tenemos un sistema de vacunación que protege a la infancia y a las demás poblaciones, pero por otro lado también tenemos, digamos, en otro país donde hay mucha desinformación y hay campañas que atacan, digamos, este tipo de programas preventivos. Sí, sin duda, doctor, la propaganda gubernamental contra las vacunas, ¿de qué manera usted está viendo que contribuye a esta situación?
activista antivacunas como es el actual secretario de Salud de los Estados Unidos, en un principio llama a prevenir la enfermedad, por ejemplo, únicamente con vitamina A y con aceite de hígado de bacalao, poniendo en entredicho la vacunación tradicional que se debe dar a infantes para evitar la vacuna. Entonces, hay también toda una retórica que no permite también que se den mayores soluciones al tema. Sí, bueno, eso es muy interesante porque, digamos, el proponer la vitamina A como parte del tratamiento al sarampión es una de las medidas que se promueve, digamos, en países pobres. Y digamos que ahora sea Estados Unidos quienes lo están proponiendo, parece toda una paradoja. Sin lugar a dudas que nosotros ya lo veíamos venir en los casos de aquellos países que han dejado de tener programas sistemáticos de vacunación. Era lo más lógico saber de que iban a brotar nuevamente enfermedades emergentes o reemergentes, como el caso del sarampión, que está vinculado precisamente a la protección y a los bloqueos que se hacen en la infancia a través de la vacuna. Entonces creemos nosotros de que es posible que en estas latitudes y en otras donde se ha dejado de vacunar, digamos hace muchos años tuvimos también en un evento deportivo en Europa otro brote de sarampión muy importante, precisamente en países que han abandonado estas medidas de protección de salud pública. Sí, doctor, vamos a ver entonces otros datos para entender esto, porque en la provincia canadiense de Ontario, por ejemplo, se han registrado 1.000 casos de sarampión. Informes de la entidad de salud pública dicen que la provincia alcanzó los 1.020 casos en la última semana, que se dividen en 884 casos confirmados, 136 personas que probablemente son positivas de portar el virus, una crisis que ha superado otras jurisdicciones de Canadá y ha provocado una ola de críticas debido a la disminución de las vacunaciones contra esta enfermedad altamente contagiosa. Pese a que la provincia no registra muertes, se han hospitalizado 76 personas, 7 de ellas están en cuidados intensivos y da cuenta precisamente de lo que hablamos en este análisis con el doctor Antonio sobre la propagación a otros países y que desde Estados Unidos no se están haciendo las medidas pertinentes. Doctor, un país que también salió recientemente de la Organización Mundial de la Salud, como usted sabe, y esto efectivamente es un retroceso, pudiésemos decir, sobre todos estos escenarios endémicos en el continente y en el mundo. Claro, bueno, este retroceso que se debe, digamos, a este agotamiento de los modelos occidentales de gobierno internacional, prácticamente lo estamos viendo en muchos países, en donde también el desmontaje de los sistemas públicos de salud en distintos países, sobre todo del norte global, está pasándoles la factura. Lo veíamos desde el COVID, ¿no? En aquellos países donde tenían políticas de reducción de personal, los tomó por sorpresa la epidemia del COVID. Y cuando venimos a este tema del brote de sarampión, bueno, podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos el recorte masivo que tuvieron de especialistas, entre ellos epidemiólogos, salubristas que se dedicaban a la vigilancia de este tipo de enfermedades, que obviamente son recursos valiosos y que se ven limitados los sistemas para poder dar oportuna respuesta. Entonces, nosotros creemos que en la medida que se siga desmantelando los organismos de trabajo, de coordinación entre países, los sistemas de vigilancia y de prevención de este tipo de enfermedades vinculadas a la inmunización, vamos a seguir experimentando esta naturaleza de brotes que vale la pena mencionar que sarampión es una de las enfermedades más infecciosas que pueden haber, se transmite rápidamente por el aire y creemos de que así podemos ir teniendo una oleada de otras enfermedades también que están vinculadas a la inmunización, sobre todo en la infancia, que se han suspendido en la gran mayoría de países del norte global. Y doctor, disculpe, por último, hablar de la desinformación en los medios de comunicación. ¿Por qué es tan importante informarse? Y por supuesto, el rol que tienen los medios de comunicación, no solamente en Estados Unidos, sino también en las zonas afectadas, ahora como lo hemos visto en otros brotes importantes en México y Canadá. Bueno, la información juega un papel importante, lo hemos experimentado en distintas lecciones recientemente desde H1N1, COVID, en donde hubo mucha desinformación, mucho temor, muchas creencias que surgen en ese momento y lamentablemente la población suele ser la mayor víctima de este tipo de desinformaciones. Por eso es que alentamos a
a los profesionales de la salud, a ese boca a boca importante que es aquellos trabajadores rurales de salud, aquellas enfermeras comunitarias, aquellos profesionales que están vinculados a la población para que sean esos agentes de comunicación y que en estos momentos puedan, digamos, transmitir la información pertinente, sobre todo cuando se entremezclan y se están dando remedios caseros, se están dando soluciones que pueden complicar los casos y como lo hemos visto, lamentablemente tenemos desenlaces fatales. Muy pendientes de este escenario, se entiende el análisis. Doctor Antonio, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Antonio Hernández, investigador salubrista del Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo, a propósito de esta crisis que se está viviendo del sarampión en los Estados Unidos y que se está extendiendo también a otros países del continente. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta rápidamente sobre este brote de sarampión que inició en Texas, ya supera los 620 casos allí, es el más grave en 3 décadas tras ser erradicado en el pasado. ¿Cuál cree usted es la verdadera causa de esta situación? Era lo que preguntábamos. Y la segunda respuesta, 38% dice desmantelamiento de la salud pública. Le sigue un 36% con política antivacunas del gobierno federal. También un 3% dice desinformación sobre tratamientos efectivos y un 23% el lucro por encima del bienestar social. Es la opinión de nuestros usuarios sobre el tema sarampión en los Estados Unidos y esta crisis sanitaria que también pudiese afectar a otros países del continente. Muy atentos de este tema, por supuesto, en nuestro servicio informativo de Telesur. Con esto cerramos y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.